bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tocar el tema de el hombre sobre la tierra. En otras palabras, el ser humano no es terrestre. El ser humano es un extraterrestre aquí en el planeta Tierra. Vamos a mirar bíblicamente de que el hombre no es oriundo del planeta Tierra, sino que fue traído. Raza por raza fue traída al planeta Tierra. Para eso vamos a entrar en materia para que el tiempo nos ayude a desarrollar este tema. Vamos a Job capítulo 20. El versículo 4 dice ahí en Job: ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? Grábense esta palabra: puesto el hombre sobre la tierra. Vamos a mirar en Génesis capítulo 2, que también usan esa palabra poner. 2:15, vamos a mirar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Más adelante vamos a ver que el huerto del Edén es el planeta Tierra. Este sujeto, Jehová, es el sembrador de los hebreos aquí. O sea, trajo a los hebreos. Después vamos a ver que habían 70 razas y 70, llamémoslos, dioses, que este Jehová habla de dioses ajenos. Después vamos a mirar eso en otro tema. Vamos a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 también el Mesías dice eso. Ustedes, si ustedes tienen un campo, compran su tierra, tienen un campo y necesitan sembrarle frijol, ustedes tienen que traer el frijol al campo, porque el campo no tiene frijol, ¿cierto? La semilla fue creada por el infinito creador, pero usted, como un sembrador, transporta la semilla al campo para que el campo le produzca frijol. Eso mismo el Mesías indica de que hicieron para traer al hombre sobre la tierra. Vamos a Mateo capítulo 13, el versículo 24, y ahí lo dice el Mesías en parábolas. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Grábense ese hombre y grábense la palabra campo. Sembró buena semilla en su campo. Más adelante vemos que el campo es el planeta Tierra. Entonces, este sembrador es dueño de la tierra, sino que se le prestó a un sujeto, que ese es el que llaman Satanás, diablo, Molón, lo que ustedes quieran, o Jehová malo, por decirlo así. Y este se adueña de la tierra por un tiempo. Por eso cuando toma el Mesías en Lucas 4:6 le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado. Entonces se le entregó por un tiempo, pero el dueño de la tierra es otro. Entonces sigamos. Mateo 13, 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el Mesías explica esto en el versículo 37 dice: respondió él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, el planeta Tierra. Entonces la semilla es traída al planeta Tierra. No es creada en el planeta Tierra, sino que es puesta en el planeta Tierra. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Los hijos del malo también fueron puestos sobre la tierra. Ellos no son de esta tierra, ellos conocen su historia. Por eso en los protocolos de los sabios de Sion dice que ellos vinieron del cielo a la tierra. Claro, ellos son de Marte, tienen su ritmo circadiano es de 25 horas, no es de 24 de la tierra. Y tienen RH negativo, todas estas razas judías tienen RH negativo. Bueno, miremos esto. Entonces el Mesías trae el hombre sobre la tierra, ¿correcto? El campo es el mundo. Entonces vamos a entender Génesis 2:15 cuando habla del huerto. ¿Qué es el huerto? El huerto es el mismo campo.
Cuando tú tienes un campo y lo aras y lo siembras, ya lo conviertes en un huerto. Si no le haces nada, es un campo pelado. Pero si lo aras y lo siembras, viene a ser un huerto. Vamos a mirar en Ezequiel 31 que el Mesías habla de eso ahí. Miremos el versículo 3. He aquí el asirio, cedro en el Líbano. Lo menciona como un árbol, porque cuando el hombre es puesto sobre la tierra, el hombre viene siendo un árbol, como también el árbol de vida que vimos la otra vez que era el Mesías, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es una entidad negativa. También hay otros árboles, ¿correcto? Vimos que cuando la Biblia habla de árboles se refiere a personas. Entonces, he aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba sobre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo y agua es lo mismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo, recuerden que el campo es el mundo, enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, vuelve a decir campo, que es el mundo, y se multiplicaron sus ramas. A causa de sus muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Versículo 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Campo es el mundo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, versículo 7, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba sobre muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Entonces ya el campo lo menciona como huerto. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios, o sea el campo, el mundo, fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, que viene siendo el huerto, que a la vez es el campo, que es el mundo, y dice, los hice hermoso con la multitud de su ramaje, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Entonces cuando tú lees en Génesis 2:15 que este sujeto Jehová puso al hombre, pone a los hebreos en el planeta Tierra, los pone, los puso, los trajo, los sembró de una parte a otra. Vamos a Juan capítulo 17. Vamos a entender algo curioso. Cuando ustedes miran que un animal nace, por decir algo, una jirafa nace, ustedes ven que la cría de la jirafa camina el mismo día que nace. Asimismo la cría de la vaca, el becerro. Cuando nace, camina el mismo día, asimismo el potro, el caballo. ¿Por qué razón? Porque ellos son planetarios. Y si tú coges un potro o coges un caballo, y el caballo está en una tierra cálida, digamos una tierra costera, y lo subes a la sierra, donde es más frío, el caballo no necesita chaqueta. La gallina no necesita chaqueta. Si está en tierra caliente y la llevas a una tierra fría, no necesita chaqueta, porque ellos son planetarios, se adaptan. Mientras que el ser humano necesita ponerse chaqueta porque no se adapta. Si tú vas de clima cálido a clima frío y no llevas chaqueta, te da hipotermia. Entonces, ve entendiendo estas partes. Cuando sale el sol, tú tienes que a veces usar gafas oscuras, porque el sol te molesta y te arde la vista. Pero tú ves a la gallina debajo del sol escarbando y comiendo las cosas que escarba en la tierra, y ella está en su salsa porque no le afecta el sol. Porque ellos son planetarios, mientras que el ser humano no. El ser humano fue traído a la tierra, fue puesto sobre la tierra, fue creado en otras partes, en distintas partes de nuestro universo, y fueron traídos por distintas agendas. Eso lo vamos a estudiar más adelante, las distintas agendas. Puede ser por refugio, por conquista de los dragones en su planeta, o porque su planeta no era apto para
la tercera dimensión, porque pasan de segunda dimensión o segunda densidad a la tercera, entonces tienen que buscar un planeta de tercera dimensión, y la Tierra en este momento es un planeta de tercera dimensión. O hay otros que vienen por elevar la conciencia de lo que están aquí en este planeta, atrapados en tercera dimensión, y vienen a nacer para elevar la conciencia. Son los que llaman errantes o gente que viene a ayudar a otros, que se salen del esquema de lo cotidiano. Cuando tú los conoces, tú dices, este hombre es distinto, este hombre es así o es así, que no es común, porque se sale del esquema de lo cotidiano, de lo común en este planeta. Esos vienen por distintas agendas. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el Mesías no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetirlo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora el 18, concéntrense en esto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el Mesías es enviado, nosotros somos enviados al mundo. Grábense esto. La misma experiencia que tuvo Jesús es la misma experiencia que tú estás teniendo en este planeta. Vamos a corroborar esto. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tienes que sentir lo mismo que Jesús sintió cuando vino a este planeta. Tienes que pensar lo mismo que Jesús pensó de sí mismo cuando vino a este planeta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tú, siendo en forma de Dios, recuerda Salmo 82:6, yo dije vosotros sois dioses. Recuerda Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y la escritura no puede ser quebrantada. Versículo 35, Juan 10:35. Entonces dice, el cual, siendo en forma de Dios, tú siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tú te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso tu ADN está inactivo en un 98%. Y ese 98% ha sido hackeado por estos dragones y bueno, por su élite, su élite o su jerarquía draconiana, aunque nosotros llamamos draconianos a eso, pero la jerarquía dragón es más parecida al ser humano que a los bichos. Los bichos vienen siendo los servidores de estas razas. Eso después lo estudiamos. Vamos a Oseas. Oseas profeta, capítulo 6, versículo 1. Dice así: venid, volvamos a Jehová. Ahí diríamos, venid, volvamos a Dios. Estas Biblias modernas siempre ponen ese nombre allí en textos que realmente no deberían de ir esa palabra. Venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Entonces tú crees que Jesús es el único que resucita a los 3 días, y sucede que no. Nosotros resucitamos a los 3 días. ¿Qué es resucitar? Resucitar es que a los 3 días a ti te viene tu memoria planetaria, tu memoria ancestral, lo que tú fuiste antes. El ser humano que fuiste antes, a los 3 días te llega toda tu memoria. Por eso cuando desencarnan las personas, siempre los intervienen unas entidades oscuras en el primer día y le dicen, mira, no es tu tiempo para volver a Dios. Tú hiciste esto y lo otro, y le cantan la tabla. Y luego le dicen, ve, tienes que encarnar otra vez, tienes que
volver a nacer. Entonces la gente cree esas palabras porque la entidad que le está presentando se le presenta o como la Virgen María si es católico, o como Vishnu si es hindú, o como Jesucristo si es evangélico, ¿me entiendes? Y empiezan a estas entidades a engañar a estos recién desencarnados en el primer día. Y sucede que tu memoria te vuelve a los 3 días. Así como Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tienes que sentir lo mismo que Jesús sintió de sí mismo, y la misma experiencia de resucitar a los 3 días, que te viene tu memoria y sabes quién eres en el instante en que cumple los 3 días de desencarnado. El primer día no, porque ese es un proceso. Tienes que adaptarte. Entonces mira esto. Vamos a 1 Corintios 13. Pon mucho cuidado a esto. 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente en este planeta. Vemos por espejo oscuramente porque cuando nacemos la memoria se nos borra. Mas entonces veremos cara a cara, dice. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando tú desencarnas, entonces tú conoces como fuiste conocido por Dios. Porque tu memoria te vuelve. Ahorita no, ahorita tú miras oscuramente. No precisas el 100% de ese conocimiento. Solo cuando desencarnas y a los 3 días te va volviendo paulatinamente tu memoria, es que conoces como fuiste conocido. Vamos a mirar ahorita Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando tú naces, no sabes de dónde vienes ni hacia dónde vas. Miremos esto. Oseas capítulo 6 versículo 1. Venid y volvamos a Jehová. Diríamos venid y volvamos a Dios, porque Eclesiastés 12:7 dice que tu cuerpo vuelve a la tierra como era, pero tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces aquí está diciendo venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Recuerden que hay uno que venda y hay otro que hiere, ¿no? La dualidad, los dos. Nos dará vida, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pongan mucho cuidado a esto, mis queridos amigos. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es el mismo sentir que tú debes de tener. El Mesías resucita a los 3 días, tú resucitas a los 3 días. ¿Qué es resucitar? Resucitar es que te viene tu memoria ancestral, lo que tú eras antes de encarnar aquí, porque cuando tú encarnas aquí se te borra el cassette, porque este planeta tiene 2 polaridades, positivo y negativo. Entonces tú debes de jugar el mismo juego que todas las personas juegan, ¿correcto? Y es vivir en este planeta de libre albedrío, 2 caminos, y tú tienes que elegir cuál de los 2 caminos caminar. Entonces para eso necesitas que se te borre el cassette, porque si tú no vienes con tu memoria, entonces tienes ventaja sobre los otros humanos aquí en este planeta. Entonces no jugarías limpio. Entonces por eso es que el Mesías dice en Juan 3, el versículo 8, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces cuando tú naces aquí no sabes de dónde vienes, tampoco sabes para dónde vas, pero cuando desencarnas ahí ya te viene tu memoria y ya sabes de dónde vienes. Corintios capítulo 13 es lo que dice Pablo aquí respecto a lo que les acabo de decir. Ahora vemos por espejo cuando encarnas aquí, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, es cuando desencarnas. Ahora conozco en parte, cuando estás encarnado, pero entonces conoceré como fui conocido. Es cuando te viene tu memoria, cuando desencarnes a los 3 días. Conoceré como fui conocido. Entonces tú sabrás quién eres
cuando desencarnes, pero a los 3 días, mi querido amigo. En el primer día, cuando unas entidades te aborden y te digan, mira, no es tu tiempo, no te dejes engañar, porque te quieren volver a hacer encarnar, para que tú no te vayas del planeta. Eclesiastés 12:7 dice que tu cuerpo vuelve a la tierra, pero tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Estas entidades están interesadas en que tú no vuelvas a Dios, porque el cuerpo de carne que tú tienes es la casa de ellos. Volveré a mi casa donde salí. Lucas 11:24-25. Volveré a mi casa de donde salí. O el Mesías dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Tu cuerpo es casa para ellos. Entonces, si te dejan ir, entonces pierden una casa. Ellos no están interesados en perder una casa. Recuerda lo que dice Génesis 3, polvo comerás. Ellos se alimentan del ser humano, se alimentan. Son parásitos porque se desconectaron de Dios. Y para vivir tienen que conectarse con el espíritu del ser humano, que es eterno. Vamos a mirar Juan capítulo 3 y el versículo 8. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Lo que yo les decía, la persona cuando nace pierde su memoria, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Solo te viene cuando tú desencarnas. Vamos a Mateo capítulo 27:50, vamos a mirar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tu espíritu no muere. Dios no es Dios de muertos, mi querido amigo, sino que es Dios de vivo. Cuando matan a Esteban, pongan mucho cuidado. Vamos a Hechos, el capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Otra vez el espíritu vuelve, ¿correcto? Se torna de donde es su origen. Cuando a ti te dicen que tú mueres, realmente el Mesías siempre corregía esa expresión. Decía, no, duerme. Porque cuando tú estás durmiendo, estás vivo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Grábate bien eso. Tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Tu espíritu es eterno. Tú no mueres, ¿correcto? Cuando tú crees que tú mueres, es un engaño planetario, es un control de estas entidades para poderte atrapar. Y por miedo tú estás bajo los dictámenes de estas entidades y de las religiones que ellos crearon. Vamos a leer 2 Corintios 5. Versículo 7, mira lo que dice. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mira lo que dice Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, desencarnar cuando tú mueres, y presentes al Señor. Porque cuando tú desencarnas, tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces entiende esto, que tú eres un ser eterno. Tú fuiste extraído de esferas más elevadas aquí a este planeta. Tú no fuiste creado aquí, fuiste puesto aquí. Y tu origen es más elevado que lo que estamos experimentando en este momento. Tu ADN está desconectado en un 98%. Si tú lo activas, llegas a ser el Dios que tú fuiste. Pon mucho cuidado a esto. Recuerda los textos que hemos leído. Tú no eres planetario. Tú no eres planetario. Vamos a mirar Génesis 15:15. Pongan cuidado a esto. Aquí están hablando con Abraham y dice, tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Cuando le dicen a Abraham, porque este es Abraham, Génesis 15, tú vendrás a tus padres. Los padres de él estaban en Ur de los Caldeos, pero Abraham estaba en Bérseba, en Israel, estaba en Palestina. Y le están diciendo que cuando él muera, dice, vendrá a sus padres. O sea que los padres de Abraham estaban vivos. Ya habían desencarnado, pero estaban vivos. Dice, vendrá a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Vamos a ver otro texto.
Génesis 25 y el versículo 7 y 8. Dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cómo se va a unir a su pueblo que eran en Ur de los Caldeos y él estaba en Palestina? Sucede que los antepasados de Abraham ya estaban vivos, se iba a reunir con ellos. Por eso algunas personas que han tenido esa experiencia de morir y luego volver al quirófano, ven a sus familiares muertos. Noten esto, muchachos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Grábense bien esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 49. Le dicen a Moisés: sube a este monte de Abiram, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mire que es la tierra de los moabitas, o sea, de los hermanos el hermano de Jacob, de Esaú. Y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo. Sé unido a tu pueblo. Entonces Moisés iba a ser unido a sus antepasados muertos. Pongan cuidado a esto. Pero estaba en un territorio extranjero. Estaba en el monte en Moab. Grábense bien esto. Dios no es Dios de muertos, mis queridos amigos, sino que es Dios de vivo. Cuando el Mesías le dice a los saduceos, ¿no habéis leído cuando Dios habla con Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No dice: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces el Mesías agrega: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Espero que les haya quedado claro este punto. Bendiciones para todos. Shalom.